Bienvenidos a su podcast, Hablemos de Política. Revisaba la situación política que estamos viviendo a nivel del gobierno regional de Arequipa, que dirige el doctor Roel Sánchez Sánchez, precisamente con esta noticia entre bombos y platillos, ¿no? Sobre todo con respecto a los hospitales Maritza Campos de Arequipa y el hospital de Camaná en Samuel Pastor, ¿no? Parece que ya tenemos hospital. Pero sin embargo, hay una nota que ha salido publicada en el diario Revelación, diario de corte regional, y Revelación dice lo siguiente, ¿no? Muy interesante, más aún después de las denuncias que ha hecho el consejero César Guamantuma, el único consejero que se ha puesto en contra de autorizar el endeudamiento público del gobierno regional con el gobierno central por 287 millones. Guamantuma dice, no es que yo me oponga al desarrollo de los hospitales, que creo que es un derecho de la población, sino que en las condiciones en las que se está generando dicho endeudamiento, hay problemas que a la larga van a generar conflictos, inclusive para el público usuario. Pero bueno, ¿qué dice al respecto Diario Revelación? Retrasos del gobierno regional de Arequipa cerraron alternativas de financiamiento para hospitales. Ambos proyectos hospitalarios pudieron ejecutarse bajo el mecanismo de obra por impuestos, pero no se priorizaron por la dilación en el diagnóstico de los expedientes de saldo de obra. El crédito suplementario tampoco se consiguió por estos retrasos. O sea, son los mecanismos que se pudieron haber utilizado dentro de la administración pública, pero sin embargo, en los retrasos de lo que era el saldo de expediente de obra, que generó la propia inacción en su momento o la poca pericia administrativa del gobierno regional que dirige el doctor Sánchez, han evitado que tengamos acceso a ese tipo de fuentes de financiamiento y nos veamos obligados ahora en la región al endeudamiento por hasta 20 años. Pero continúo con la ampliación de la nota del diario Revelación. Esta nota fue escrita por Javier Guaraya. La construcción de los hospitales Maritza Campos y Camaná vuelve a poner en evidencia las falencias de gestión en el gobierno regional de Arequipa. Tras casi 2 años de retrasos en la elaboración de los expedientes de saldo de obra, la administración de Roel Sánchez eligió endeudar al gobierno regional por más de 20 años, con 287 millones de soles, bajo el argumento de que era la única salida posible para culminar los proyectos, pero esa narrativa es como mínimo engañosa. La verdad es que el gobierno regional tuvo otras opciones de financiamiento que no supo aprovechar a tiempo. Una de ellas fue obra por impuestos, un mecanismo que pudo aplicarse si la gestión hubiera concluido los expedientes con anticipación. La demora fue tal que al final los hospitales quedaron fuera de la cartera priorizada, empujando al Ejecutivo Regional a la vía más rápida, pero también la más costosa. Otras opciones, dice Revelación, de acuerdo con el certificado de inversión pública regional y local, el gobierno regional de Arequipa tiene un tope de 1.311 millones de soles para ejecutar bajo obra por impuestos. 1.311 millones es el tope que maneja el gobierno regional de Arequipa para desarrollar obra por impuestos. Pese a ello, se optó por un endeudamiento que comprometerá recursos del canon y regalías mineras durante 20 años. El propio jefe de la Oficina de Internacionalización y Cooperación Técnica Internacional del Gobierno Regional de Arequipa, Berli José González Arias, reconoció que obra por impuestos fue una opción descartada por falta de tiempo. Explicó que la urgencia de reiniciar las obras obligó a elegir el camino del endeudamiento, aunque este genere un compromiso financiero de largo plazo. Los hospitales no están priorizados dentro de la cartera de proyectos de obras por impuestos. Además, no es un regalo. La empresa financia y ejecuta el proyecto, pero luego el monto se descuenta de las transferencias de canon, regalías y otros recursos. Lo que la población quiere es que los hospitales se terminen lo más pronto posible, independientemente de la modalidad de financiamiento, declaró Berli González Arias, ¿no? Sin embargo, los cuestionamientos recaen en la demora de la gestión regional desde junio del año 2023, cuando los hospitales pasaron a la administración del gobierno regional. Ojo a este dato. Los hospitales, tanto Maritza Campos como el Hospital de Camaná, pasan a administración del gobierno regional en junio del 2023.
Cuando los hospitales pasan a la administración del gobierno regional de Arequipa, se realizaron diagnósticos situacionales y expedientes técnicos que tardaron 2 años en concluir. Ese retraso fue decisivo para que los hospitales no pudieran ingresar al esquema de obra por impuestos ni a otras fuentes de financiamiento. Incluso el consejero Fernando Cornejo Pacheco, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Consejo Regional de Arequipa, sostuvo que aún existe un margen de 600 millones de soles en la ficha de la certificación. 600 millones de soles que podía destinarse a obras este año. El gobierno regional de Arequipa, en cambio, defendió la medida y aseguró que el endeudamiento es inmediato. Según el funcionario, con este mecanismo los recursos quedan asegurados y no dependen de trámites adicionales ante el MEF o el Congreso, como ocurriría con un crédito suplementario. Contratación directa. Este dato también es interesante de la investigación que ha hecho Diario Revelación. El financiamiento se cubrirá con los ingresos de canon y regalías mineras, sin intereses durante 2 décadas, o sea, 20 años. El Hospital Maritza Campos demandará 167.900.000 soles, mientras que el Hospital de Camaná requerirá 119.500.000 soles. Otra arista polémica es la contratación directa que se aplicará en ambos proyectos, amparados en la Ley de Reactivación de Obras Paralizadas. Este mecanismo faculta al Gobierno Regional de Arequipa a invitar y escoger a las empresas que comenzarán los trabajos. Esta vía no es garantía de transparencia, sobre todo porque en la gestión actual ya se han reportado irregularidades en procesos de contratación directa. Ante ello, González Arias aseguró que la Contraloría General de la República realizará el control concurrente de los contratos. Además, agregó que mientras se tramita el endeudamiento, un proceso que tomaría alrededor de 30 días, se elaborarán los términos de referencia e indagaciones de mercados para tener lista la contratación apenas lleguen los recursos. Y sobre Chala y Cotahuasi, absolutamente nada. No obstante, la situación de otros hospitales paralizados como Chala y Cotahuasi es más incierta. Estos aún se encuentran en diagnóstico situacional y no cuentan con presupuesto para reactivarse. Solo después de culminar los estudios se podrá contratar a empresas que elaboren los expedientes de saldo de obra. La narrativa oficial del gobierno regional de Arequipa insiste en que lo importante es que las obras avancen lo más pronto posible, independientemente de la modalidad. No obstante, el gobierno regional de Arequipa tuvo alternativas que no fueron aprovechadas a tiempo. La demora en la gestión técnica de los expedientes técnicos terminó cerrando otras puertas de financiamiento y empujó a la región a comprometer recursos por 20 años, con la promesa de que los hospitales se culminarán en el corto plazo. Y bien dicho por el diario Revelación, con la promesa de que los hospitales se culminarán en el corto plazo. Dicen desde el Ejecutivo Regional que el Hospital de Camaná estará listo en 9 meses y el Maritza Campos en 11 meses. Vale decir que ambos hospitales serán inaugurados, liquidados y entregados al servicio de la población usuaria en el periodo de gobierno del doctor Roel Sánchez, vale decir, antes del 31 de diciembre del año 2026. Lo dudo, en verdad. Por la experiencia que nos ha hecho vivir la actual gestión que preside el gobierno regional, que dirige el doctor Sánchez, no nos da seguridad de que ninguno de estos hospitales quede concluido al fin de su periodo. Sin embargo, el gobierno regional ya quedó endeudado por 20 años. Esperemos lo que tenga que decir el MEF y ojalá, según palabras del consejero César Guamantuma, no nos paralicen también algunas observaciones al respecto del financiamiento por este endeudamiento público que va garantizado por el canon sobre canon regalías del presupuesto del gobierno regional de Arequipa. Hasta entonces.